Buenas tardes a todos, gracias por venir, como siempre. Es un gusto ver que se sumen todos los martes a esta actividad. Hoy nos toca la exposición que van a hacer el doctor Gustavo Baume y el doctor Carlos Feinstein, ambos profesores de aquí de la facultad, investigadores de CONICET. Y el grupo es AMIGA, estábamos hablando de eso, ¿sí? Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas, y hoy nos vamos a deleitar básicamente con agrupaciones estelares jóvenes, dentro de los temas que abordaba y algo de medio interestelar. Me parece muy bien. Bueno, los dejo tranquilos y charlamos. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación, y bueno, gracias a todos por venir. Bueno, como les dijo Fabio, la idea es presentar un poco qué es lo que estamos haciendo con Carlos y otros integrantes del grupo y colaboradores en nuestro grupo. Si bien el nombre, como recién decíamos, incluye varias cosas, les voy a dedicar la charla ahora fundamentalmente a agrupaciones estelares, de las cuales tenemos algunos ejemplos junto con una galaxia con agrupaciones estelares en su interior en distintas figuras. Un poco la lista de puntos que voy a tocar son los que mencionamos acá, y vamos a empezar con una breve introducción de a qué nos dedicamos, digamos, en el grupo, cuáles son nuestros objetivos. Primero, como vengo mencionando, estudios detallados de distintas agrupaciones estelares, en general jóvenes, nos estamos dedicando cuando hablo de jóvenes, del orden de, a lo sumo, decenas de millones de años. Y para ello utilizamos distintas técnicas observacionales, fundamentalmente fotometría, pero también nos ayudamos con otro tipo de técnicas como espectroscopía, polarimetría, y dentro de ese uso de distintas técnicas usamos datos obtenidos por nosotros, por periodos de turno. Hoy en día tenemos datos también de distintos relevamientos celestes, y actualmente esos datos se están tornando cada vez más voluminosos y uno necesita cada vez más poder de cómputo, y más que poder de cómputo y lugar de almacenamiento o forma de manipular esos datos. Además estamos innovando en el hecho de aplicación de algunas técnicas de aprendizaje automático sobre esos datos que estamos trabajando. Y desarrollamos códigos para poder sacar conclusiones a partir de los distintos datos. ¿Quiénes somos en el grupo? Bueno, el doctor Carlos Feinstein, estoy yo, como mencionó Fabio. Además está Jimena Rodríguez, tenemos una oveja perdida que es Alejo Molina Lera, que se pasó al grupo de GEMAE, junto con Roberto, y también está Marcela Verne. No obstante, digamos, a pesar de que el grupo somos nosotros poquitos, digamos, colaboramos con diversos grupos de acá del instituto y del exterior. Lo tenemos a Roberto Gamen, bueno, Alejo sigue colaborando en algunas cosas, Mariela Corti con respecto a la parte de radio, ella pertenece a IER, a Silvina Sichowowski y el colaborador de ella, en particular a Nicolás Duronea, que está por acá, pero estamos empezando a trabajar un poquito con él. Y tenemos colaboradores en el exterior, lo tuvimos a Giovanni Carraro durante mucho tiempo, Yura Borisova de la Universidad de Valparaíso, a gente de Córdoba, del grupo de Tali Palma, y también lo tenemos a Bruno Díaz, no es el que todos piensan, sino otro Bruno Díaz, que trabaja es brasileño, pero trabaja en Chile. Bueno, ¿de dónde salen las agrupaciones estelares? Bueno, la idea es que, en principio, las estrellas se originan en las zonas más profundas de las nubes moleculares gigantes, donde las nubes llegan a colapsar, y finalmente, como ya hemos aprendido todos, digamos, forman las estrellas. Esta idea, bueno, ya viene de hace tiempo. Lo que las observaciones nos dicen es que esas estrellas no nacen solas, sino que, si nacen solas, eso ocurre raramente. En general, ellas los hacen en grupos, y esos grupos en principio se llaman los embedded clusters o cúmulos inversos. O sea, la idea general es que, así como Roberto nos decía que las estrellas masivas en la semana anterior vienen de a pares o de triples, es raro que vengan solas. O sea, en realidad, es más que eso, vienen en grupos. Y de esos grupos, digamos, ¿qué características tienen? Bueno,
si están en todos grupos que se formaron todas juntas, bueno, uno puede suponer que están todas aproximadamente a la misma distancia, todos tienen la misma composición química. Uno puede suponer, como primera aproximación, que todas ellas tienen la misma edad, aunque no tienen la misma masa. Obviamente, tenemos estrellas más masivas, menos masivas. Y estudiando distintos grupos, uno puede tener representaciones válidas de distintas poblaciones de la galaxia, ya sea de la Vía Láctea o de otras galaxias que uno puede estudiar. Y lo importante de esto es que cuando uno determina los parámetros físicos de estos grupos, ya sea la edad, la distancia, digamos, uno lo está haciendo sobre un grupo de estrellas que comparten esa propiedad. Entonces, el resultado, simplemente por una cuestión estadística, va a ser mejor que si uno lo está determinando para un objeto particular o una estrella particular. Obviamente que lo que uno sacaría sería un promedio, pero si uno, bajo la suposición de que todas tienen la misma edad o la misma distancia, es válido. Lo de la edad, bueno, está un poquito con el signo de pregunta, porque puede ser que no sea tan así. Uy, perdón. Entonces, las agrupaciones estelares no sirven para estudiarlas en sí mismas, pero además uno las puede utilizar como herramientas para descubrir cosas más generales. Por ejemplo, a partir del estudio de agrupaciones estelares, uno puede tener idea de cómo es la evolución estelar, en particular sobre estrellas particulares, para la redundancia, como Pont-Rayet, estrella PE, o otros tipos de estrellas particulares, para los cuales es un poco difícil establecer algunos de los parámetros. Entonces, uno puede verificar algunos modelos evolutivos o dar preferencia a uno sobre otro, ver cómo es la distribución de masas, ya que dije que las masas son distintas, cómo es esa distribución de masas, ya en un lugar acotado del espacio para una determinada metalicidad, por ejemplo, ver cómo es la formación estelar. Hay distintos escenarios que se pueden plantear, a ver si se produce uno u otro. Lo que uno está encontrando en realidad es que depende de la situación, si vale uno más uno que otro. Cómo es la formación en particular, que hablaba Roberto la semana pasada respecto a las estrellas masivas, y conociendo las distintas distancias de distintas agrupaciones estelares, uno puede hacer un patrón de cómo es la estructura de la galaxia en la que se encuentra, sobre todo la Vía Láctea, ya que estamos adentro y es más complicado ver qué forma tiene. Para galaxias exteriores por ahí es más directo. A su vez, si tenemos agrupaciones de distinta metalicidad, uno puede mapear cómo es el comportamiento de la metalicidad en distintos lugares de la galaxia. Y a su vez, ya que las observaciones que uno hace de las distintas agrupaciones están afectadas por el medio interestelar, o la agrupación misma puede afectar directamente, si está cerca del medio interestelar circundante, uno puede estudiar también cómo es el comportamiento de ese medio. Entonces, no hemos estudiado todos los puntos, pero hemos tocado bastantes partes de esos puntos, y yendo a la parte de formación estelar, allá lejos y hace tiempo, cuando yo hice la tesis, década del 90 más o menos, bueno, estudiamos varias agrupaciones jóvenes de nuestra galaxia, particularmente del cuarto cuadrante de la galaxia, y extrajimos, eso fue con datos propios, del telescopio de las campanas, estudiando con datos fotométricos, básicamente en el sistema de Johnson, y junto con datos de la literatura y otros datos también que nos ayudaron, espectroscópicos y polarimétricos, y sacamos diagramas de este tipo, o sea, en los que nosotros podíamos determinar, ya les digo, los parámetros fundamentales de distintas agrupaciones. En particular acá, en el NGC 6193, uno puede sacar distancia ajustando la secuencia principal a los objetos que uno considera que son del cúmulo con algún criterio fotométrico, eventualmente astrométrico, y ajustando algún modelo evolutivo, uno puede determinar la edad de ese cúmulo con el que está trabajando. También puede hacer un trabajo similar, tanto sobre la secuencia superior como por la secuencia inferior, ya que si el objeto es bastante joven, no todas las estrellas han llegado a la secuencia principal. Tenemos estrellas presecuencia, uno puede hacer un ajuste de isocronas en esa zona, y no siempre da lo mismo que
en la parte superior. Uno puede encontrar que existen diferencias de edades dentro de un mismo cúmulo, o sea que la formación estelar en varios de estos cúmulos es secuencial. O sea, se están formando estrellas más allá de que se hayan formado estrellas en la parte alta de la secuencia principal. O sea, hay distintas edades en el mismo. Ahí yo les contaba que trabajamos con datos propios y observando cúmulo por cúmulo, que eso fue el trabajo de mi tesis. Más cerca en el tiempo empezaron a aparecer relevamientos celestes con datos masivos. En particular, o sea, aparecieron muchos relevamientos, en particular marco el relevamiento BBB, que es un relevamiento realizado en el infrarrojo, en el cuarto cuadrante y en el bulbo de la galaxia, cubren los filtros JHK. Ya existía un relevamiento muy masivo, que es el TUMAS, que cubre toda la esfera celeste, pero si uno compara los dos relevamientos, que en principio parecería que observan lo mismo, los puntos negros, digamos, corresponderían al nuevo relevamiento BBB, llegan mucho más profundo que los puntos rojos que corresponden al relevamiento previo de toda la esfera celeste. Claro, el BBB está solo acotado a esa zona, el TUMAS es toda la esfera celeste. Pero bueno, no solo tenemos más profundidad con este relevamiento que complementa al TUMAS, sino que la resolución espacial también era mejor. O sea, si uno tiene una zona en el óptico se observa de esta manera, en el infrarrojo, que nos permite, o sea que en el infrarrojo tenemos menos absorción debido al material interestelar, nos permite observar objetos que en principio en el óptico no alcanzaríamos. Con el nuevo relevamiento los alcanzamos con mucha más resolución espacial y llegando mucho más profundo. Lo remarco este relevamiento porque es uno de los primeros de los que formamos parte, varios de los integrantes del grupo, incluso Roberto también estaba incluido ahí, y otros integrantes también de la facultad. Lo que pasa es que no los recuerdo todos, y no puse el eje tal por eso nada más. Bueno, o sea, este relevamiento lo utilizamos para seguir estudiando más asociaciones, más grupos. De hecho, colaboramos con una búsqueda de cúmulos en todo el cuarto cuadrante, sobre los que ya se conocían en cuanto a cúmulos inmersos, que eran los que se detectaban en el infrarrojo. Se encontraron casi un centenar de más cúmulos embebidos, que algunos de los cuales después seguimos estudiando en detalle más allá de su identificación. Eso es un paréntesis con respecto al BBB. Paso siguiente, ¿cómo interactúan estos objetos que estoy describiendo con el medio interestelar? Bueno, en este sentido apuntamos el problema desde dos ángulos. Originariamente, digamos, veíamos qué pasaba con la radiación que nos llegaba, cómo era afectada por el medio interestelar. Ustedes saben que se enrojece la radiación, uno ve los objetos más rojos de lo que realmente son, pero además la radiación sufre cierto grado de polarización. O sea, midiendo la polarización, uno puede determinar características del medio que está entre el objeto que estamos observando y nosotros, en particular los cúmulos, e incluso determinar si una estrella en particular es miembro o no de ese cúmulo. O sea, el estudio polarimétrico de cúmulos estelares brinda bastante información, tanto del cúmulo, para ver cuáles son sus miembros, como del medio. En particular, acá les indico uno de los cúmulos que nos llamó más la atención, porque en general uno encuentra dos patrones de grados de polarización, realmente uno orientado en un cierto sentido correspondiente al cúmulo y otro con respecto al campo. En esta zona uno nota varios patrones. Tenemos estos vectorcitos casi horizontales, estos otros en este ángulo, y otros en otro ángulo, o sea, una zona bastante desordenada. O sea, a su vez en esa zona no solo teníamos que distinguir los objetos del cúmulo y no del cúmulo, sino que aparentemente ya había habido toda una turbulencia en la zona que
En el paper que nosotros publicamos, bueno, se le atribuíamos a algún objeto energético que hubiera ocurrido más o menos para esta zona y que nos hubiera dado un patrón semisférico, digamos, como primera aproximación en ese sentido. Así como estudiamos ese cúmulo, bueno, se fueron estudiando varios cúmulos con esta técnica fotométrica y polarimétrica. Pero además extendimos sobre los cúmulos BBB, digamos, los inmersos, hicimos estudios combinando distintos relevamientos que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, más algunas observaciones propias. Así usamos datos fotométricos del PFAS o del Sloan, distintos relevamientos en el óptico, dependiendo de la zona de la galaxia que estuviéramos estudiando, datos en el infrarrojo, datos de Gaia, que ya empezaba a aparecer en ese entonces. Finalmente también sumamos datos espectroscópicos. Acá nos sumábamos a Roberto en algunos casos, que nos ayudaba con la parte de espectroscopía, lo tuvimos a Alejo también en ese sentido, y datos de radio, donde entraba el rol también de Mariela Orti, por la parte de radio, y también a Silvina Sichobordi. Estudiamos varios cúmulos y varias regiones en ese sentido. O sea, disponíamos de grandes bases de datos y las teníamos que correlacionar. Acá solo, a modo de ejemplo, no me voy a poner en detalle porque no soy especialista espectroscópico, sino más bien fotométrico, tenemos distintos espectros de distintos objetos jóvenes, en general, con algunas líneas de emisión, en algunos de ellos que llamaban la atención, que decían que eran objetos jóvenes, pero para indicar que tenemos espectros en el óptico, espectros en el infrarrojo, en particular estos obtenidos con Gemini y estos de bases de datos, y también disponíamos de espectros del NTT con el instrumento SOHO. Entonces, en general, sobre los cúmulos inmersos, ¿qué era lo que sacamos? Bueno, sacábamos sus principales parámetros, a su vez identificábamos, a partir sobre todo de la espectroscopía, cuando teníamos, y si no de la fotometría en sí, cuáles eran los objetos más tempranos, y eventualmente, si tenían emisión en infrarrojo, ver cuáles eran los presumibles, por lo menos candidatos ISOs, o sea, Young Stellar Objects, o sea, objetos que están llegando a la secuencia principal. Además, hacíamos en general, cuando se podía, un balance entre la energía que proveían, sobre todo las estrellas masivas OB al medio interestelar, y a través de las observaciones de radio, uno podía estimar cuál era el brillo en radio. Comparando ambas cosas, uno podía, en principio, tratar de distinguir si la formación estelar, al menos de las estrellas masivas, era un escenario o otro, o sea, un colapso monolítico o la versión competitiva, como se charlábamos la reunión anterior. Eso, en definitiva, va a depender un poco del escenario o del cúmulo en el que estemos hablando, digamos. Se pueden dar las dos cosas. Bueno, como les decía, otro aspecto de los objetos, de los cúmulos estelares, es determinar más o menos bien a qué distancia se encuentra, y eso nos permitía delinear la estructura de la Vía Láctea. O con la idea que uno tiene de la Vía Láctea hoy en día es esta, o sea, una gran estructura con 4 grandes brazos principales y algunas estructuras menores que se les denominan spurs, y una barra central, dividida obviamente centrada en el Sol, en los 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, para que tengan una idea. Desde el hemisferio sur uno tiene alcance aproximadamente tercer cuadrante, cuarto cuadrante, primer cuadrante y segundo cuadrante, que sería hemisferio norte. Entonces, por eso un poco, cuando les hablaba de lo que yo había hecho una tesis, era estudiar cuarto cuadrante, era el brazo de Carina, sobre toda la zona de Carina, el Sagitario Carina. Como eso, algo ya habíamos explorado, incluso el BBB también se dedica a mirar esa zona del cuarto cuadrante. Trabajamos también un poco en el tercer cuadrante, a ver qué pasaba. En realidad, el tercer cuadrante, la ventaja que tiene, es que como uno está mirando hacia afuera, la absorción es mucho mejor. En principio, uno puede llegar más lejos, si quiere, con las observaciones. Lo que encontramos ahí era algo que era esperable,
pero que no se había detectado, al menos en el óptico, sino en radio. O sea que el plano de la Vía Láctea no es exactamente un plano, sino que es alabeado, como se observa en otras galaxias. Y de hecho, cuando uno mapea, eso ya se había descubierto, había indicios de eso mismo en la Vía Láctea, pero en radio, pero cuando hicimos la parte en el óptico, con distintas observaciones de distintos cúmulos estelares estableciendo su distancia, también vimos que el plano decaía, o sea, se iba hacia el sur, el polo sur galáctico, indicando ese alabeo esperado y ya estaba predeterminado en radio. Pero bueno, lo confirmamos. Yendo después, volviendo al cuarto cuadrante que ya habíamos estudiado en un principio, junto con los datos anteriores de nuestro primer análisis, sumando todos los cúmulos que habíamos estudiado con el BBB, todo ese relevamiento, bueno, también mapeamos cómo era el comportamiento de distintos tipos de cúmulos. Los puntitos azules serían los cúmulos abiertos, jóvenes, los rojos serían los inmersos. Notamos este patrón de que los inmersos estarían más cercanos al centro de la galaxia en un lado del brazo, mientras que los cúmulos abiertos del otro. Incluso detectamos, estudiamos algunos cúmulos más cercanos al centro de la Vía Láctea. Y en particular en la zona tangente, tenemos por acá la zona tangente del brazo, la parte de Carina, que sería esta. Bueno, tenemos indicios de que en realidad había una ramificación del brazo de Carina en esa zona. Aunque es un poquito discutido el punto, porque uno tiene que establecer bien cuál es la ley de enrojecimiento que gobierna ahí. Dependiendo un poquito de la ley, puede ser un escenario o el otro. Pasando al otro cuadrante, segundo cuadrante, no quedó el primero, sino claro, para este cuadrante, segundo cuadrante, necesitamos datos del hemisferio norte. En realidad, en este caso, utilizamos datos del Sloan, que es un relevamiento planificado para hacer observaciones más allá de la Vía Láctea, pero tiene zonas que cruzan el plano galáctico y aprovechamos esas zonas con este trabajo o este estudio de todo el segundo cuadrante. Hizo la tesis Alejo Molina Lera, complementado con datos de TUMAS, con datos de Gaia y espectros que obtuvimos junto con Roberto a través del uso de Gemini Norte en este caso, y pudimos mapear dentro de las posibilidades que nos daba el Sloan por las zonas que estaban observadas, a ver cómo era el comportamiento o establecer mejor la distancia de los cúmulos en esa zona. Y sobre todo encontramos algunos spurs que no estaban bien delineados, por lo menos los delineamos un poco mejor, y ubicamos algunos cúmulos bastante lejos que no estaban ubicados anteriormente, dando idea de que más allá existe lo que ya había indicios de vuelta en radio, pero en el óptico todavía no se sabía, de lo que se denomina New Arm. O sea, el New Arm en realidad es New para el segundo cuadrante. Si uno va para atrás, en realidad el New Arm sería la continuación de este brazo Centaurus sobre el segundo cuadrante, que acá ya está marcado, pero en realidad hay población joven en esa zona. Bueno, finalmente, lo que nos interesa ahora último, en esta época, o que estamos abocados, es ver cómo es la estructura de las agrupaciones estelares. Sobre esto después va a hablar más en detalle Carlos. ¿Por qué la estructura? Porque la estructura, en principio, nos dice cómo se formaron las agrupaciones estelares, porque hay, así como pasa con las estrellas masivas, hay dos modelos que compiten. El modelo monolítico, digamos que de un solo bloque se forma todo un cúmulo. Esto ocurre, o por lo menos la idea es que ocurre para los cúmulos más masivos. Un ejemplo característico es este cúmulo en este C3603 en la nube mayor de Magallanes, que uno lo ve con la apariencia de lo que sería un cúmulo globular, pero es bastante jovencito, 1 millón de años más o menos. O sea, muy, muy jovencito. O sea, ya se formó con esa estructura que aparentemente es de globular, en un solo bloque. Sin embargo, también tenemos este tipo de agrupaciones que difieren mucho morfológicamente de esta, y la edad es más o menos parecida. En realidad, uno lo llama es que uno tiene una estructura jerárquica, o sea, tiene grupos, y a su vez dentro de esos grupos, grupitos, y así sucesivamente.
esa estructura jerárquica no solo uno la ve hacia adentro del cúmulo, sino hacia afuera. O sea, la idea de cómo se formarían esas estructuras jerárquicas sería más o menos genida. O sea, la nube colapsa, empieza a colapsar de grumitos, grumos, dentro de esos grumos empiezan a formar estrellas, se siguen formando estrellas, siguen colapsando, finalmente las estrellas más masivas empiezan a barrer el medio interestelar y termina estando la estructura del cúmulo formado, manteniendo la estructura, en principio, del medio que le dio origen, cómo fue colapsando. O sea, las partes más densas vamos a tener más estrellas, las partes menos densas, menos estrellas. Uno puede modelar este tipo de estructura. La idea que uno lo puede pensar con lo que se denomina una estructura fractal, cómo va partiendo todo por distintas escalas. Repito, esto va a hablar ahora Carlos más en detalle, pero una primera aproximación de cómo describimos una estructura de este tipo es con un parámetro que llamamos dimensión fractal, que nos dice qué tan porosa es la estructura. Cuanto menos porosa es, más grande es la dimensión fractal. Digamos, en general, si llegamos a dimensión 3, sería una estructura totalmente uniforme, y una dimensión muy baja es muy dividida con muchos huecos. En realidad, uno no observa la distribución en 3D, espacial, sino que uno la observa proyectada, y en realidad lo que uno calcula a la hora de determinar la dimensión fractal es un parámetro Q, que está relacionado con D, se lo puede contar Carlos en detalle. Ahora, ese comportamiento que yo les decía, uno ve hacia adentro, también lo puede ver hacia afuera, o sea, los cúmulos se agrupan en asociaciones, las asociaciones en agregados, los agregados en complejos, y finalmente tenemos brazos espirales. O sea, lo que va hacia adentro también va hacia afuera. Uno, como el origen proviene todo, o uno espera que provenga el medio interestelar, estaría bueno ver cómo es la estructura fractal, si es que la tiene el medio interestelar. Entonces, a través de los mapas de densidad también se puede determinar un valor de esa dimensión fractal, que sería, le pongo la P de subíndice, porque sería una dimensión proyectada en este caso, que se puede sacar a través de un método que se denomina periodo área, ya Carlos lo va a explicar, y nosotros aplicamos este tipo de análisis a distintas agrupaciones ubicadas en distintas galaxias. Parte de esto fue la tesis de Jimena Rodríguez. O sea, hay varias galaxias cercanas que se prestan para hacer este tipo de estudios, sobre todo con los datos de alta calidad que nos provee el telescopio espacial y las grandes bases de datos que ha generado. Entonces, la idea después de hacer todo este análisis es comparar qué es lo que da el medio y qué es lo que dan los cúmulos. Bueno, sacando varias cuentas, no me voy a meter en detalle ahora, pero uno saca que dentro de las poblaciones estelares, uno saca que la dimensión fractal de las distintas poblaciones estelares es 2, para el medio sale entre 2.2, dependiendo de los análisis que uno haga, sale entre 2, 2.2, 2.3, más o menos ese valor. Para el medio, lo que sale es 2.6, que es parecido dentro de los errores, pero no es exactamente igual. Todavía hay controversia de por qué no da igual. Si es que uno saca mal las cuentas, si las suposiciones están mal, porque incluso el pasar de la proyección a en realidad es la situación volumétrica real, no es del todo simple. Se hacen suposiciones en el medio que no necesariamente son ciertas. O sea, es un tema de debate totalmente. Pero esos son los números que vienen dando actualmente. Una pregunta. Sí. ¿La dimensión proyectada en los dos casos también está diferente? ¿O más parecido? Bueno, acá las tenés. Los proyectados son 1,5 y acá tenés 1, 3, 4. O sea, dan del orden. El problema ahí es el error con que uno calcula. O sea, hoy en día no se puede decir la ciencia cierta, digamos, esta diferencia es real o es problema de cálculo, problema de cómo uno está estimando las cosas.
Sobre todo que, sí, uno podría decir, bueno, comparo mejor esta en lugar de esta. Lo que pasa es que hay veces que no las puedo comparar directamente por la forma que uno calcula. Ya te digo, o sea, en realidad para los cúmulos lo que uno calcula es este parámetro Q, que después transforma a uno en D. Que, bueno, ahora eso es el tema que iba a dar Carlos, ¿no? Sí. Porque también es esperable que uno entienda que esta modelo frontal y modelo efectivo hay algo más que entender, por ejemplo, la conflicto se dice verdad, no sumamos lo puede con la efectiva, entonces no es claro que los mismos principios que estamos hablando de implementar y de estrellas. Sí, no, el vínculo es, las estrellas salieron del medio, y la justificación teórica, digamos, de que el medio es fractal, viene de su análisis turbulento. El análisis turbulento del medio, naturalmente, dice, bueno, me tiene que dar algo fractal. Hay un problema. Como aproximado igual, ¿no? El problema básico de observación. El medio interestelar lo observamos en lugar que todavía no están las estrellas. Y las estrellas las medimos en lugar del medio ya no está. O sea, puede haber evolución de metalicidad de otro montón de cosas, y que el parámetro vaya cambiando. Claro, O sea, no estamos viviendo en el mismo lugar las cosas. claro, eso es no, más tipo fluido, más tipo música cantante. Sí. Entonces, no es la. Ahora yo voy a explicar eso. Bueno, Sí, puedes preguntar. Bueno, y yo ahí terminaba por ahora y Sí, yo. te dejo lo que... Bueno, no sé si querías comentar algo solamente. Tener el poder. El poder ahora. Me toca a mí. Bien. Bueno, yo les voy a contar, bueno, ya me adelantó bastante. Te hago sus preguntas. Este tema lo vamos a tocar con un poquito más de detalle porque es algo muy nuevo. Entonces, por ahí a alguien de acá le puede interesar. Y hay mucho para hacer, y a nosotros nos está yendo bastante bien haciendo cosas en este tema en particular. Bueno, cuando uno habla de fractales, habla de estos fractales más muy bonitos, no son esos. Desgraciadamente no son esos. Los nuestros son más parecidos a una foto de las Pléyades, que, si bien es bonita, no tiene la estructura matemática. O sea, acá en este fractal hay patrones que se repiten iguales infinitamente, en las estrellas no. En algún momento esos patrones eran formatos en las estrellas creadas. Pero, o sea, tenemos dos problemas. Un continuo infinito, mientras una situación discreta infinita. O sea, en estos fractales que voy a hablar yo, se han hecho estudios importantes en dos lugares, en la astronomía y en el arte. Y esa es una parte interesante que lo hace también interesante el tema. Por ejemplo, estos son cuadros de Pollock, que son fractales. Nunca se entendió bien por qué alguien tirando pintura creaba cosas que uno parece que tiró baldes de pintura al piso, cosa que sí hizo, pero ¿por qué esa forma creaban algo que estéticamente era tan importante? Bueno, sabemos que los fractales hacen cosas con nuestro cerebro, porque nuestro cerebro trata de buscar una continuidad que no existe, que en la naturaleza, en los paisajes, todas las hojas de los árboles y los árboles son estructuras fractales. Por ejemplo, se ha demostrado, esta es la parte interesante como astronómica, que estos tipos de cuadros tranquilizan a la gente. Si uno está muy estresado, no puede mirar estos cuadros. Y lo interesante es que no lo hicieron como una suposición, sino que le metieron electrodos a la gente y midieron el cerebro. Y notaron que las ondas cerebrales bajaban. O sea que hay una situación bastante interesante. Y se ha hecho matemática por estos cuadros muy parecida a la que vamos a mostrar ahora en estrellas. Bueno, ¿cómo viene esta historia? Que en el medio interestelar hay turbulencias, y esas turbulencias tienen estructura fractal, se sabe hace mucho tiempo. Es un paper de Elmegren del 96, donde ya está contando eso, ya intenta modelar esas turbulencias que hay en el medio interestelar. Elmegren estaba todavía en una posición muy buena para eso, porque es el astrónomo de IBM y tiene acceso a algoritmos de IBM sobre fractales que nadie conocía. En su momento los pudo aplicar a astronomía. Y la idea es la siguiente, que cuando estas nubes, con estas estructuras de turbulencia fractal colapsan, hay algún sistema de ecuaciones hidrodinámicas que todavía no está resuelto,
pero que las posiciones de las estrellas nuevas se van a crear tratando de repetir eso, porque las estrellas se van a formar en alguna parte de la turbulencia, y en todas las turbulencias van a formar algún tipo de estrella, por lo cual la posición de las estrellas, cuando el cúmulo es nuevito, recién nacido, debería seguir estos patrones originales que tenía el gas. Esa es la idea como suposición, porque las cuentas no se hicieron, las cuentas son muy complicadas, son dinámicas, en algún momento se harán, pero por ahora suponemos, como en una suposición razonable. ¿Qué pasa? Los cúmulos van a evolucionar, porque las estrellas se mueven, se atraen entre ellas, y ese patrón se va a borrar. O sea, el patrón lo vamos a ver cuando el cúmulo es bien joven. El paso del tiempo lo va a borrar bastante, probablemente bastante rápido. Bastante rápido en tiempos astronómicos, que para nosotros es una foto congelada para el tiempo de vida nuestra. Se borra por el simple flujo de la gravedad. Claro, las estrellas se atraen entre ellas, se aceleran, se frenan, entonces cambian de posiciones y el patrón se borra. Vamos a seguir, vas a ver algo que te va a interesar ahora, es que... puse otro cuadro. En un momento vamos a tener más información para contestar tu pregunta. Gustavo ya adelantó que este tema tiene una historia si las cosas son 3D, que probablemente un cúmulo abierto sea de 3D. Pero, por ejemplo, una asociación es algo que ya es una extensión grande en parsecs, pero también tiene la forma del ancho, o sea, su altura es el ancho del disco, entonces es más largo que ancho para las direcciones, entonces algunas cosas pueden ser 2D. Entonces hay que tener cuidado si lo que estamos observando es 3D o 2D, o sea, lo que se va a hacer para observar es buscar alguna manera de evitar eso. Si los resultados son en 2D o 3D, hay papers donde hay bastante todavía discusiones sobre el punto. Hay por ejemplo el cuadro de Pollock, también fractal. ¿Y qué datos necesito para poder estudiar esto? Bueno, los datos necesito la posición de las estrellas precisas. Necesito tener una completitud de esas estrellas bastante buena, no pueden faltar estrellas porque no voy a ver el patrón. Necesito colores para poder asegurarme que esas estrellas son de ese cúmulo. Así como mostró Gustavo, que tiene un diagrama color magnitud muy preciso, bueno, necesito colores con errores buenos. Para poder filtrar las estrellas que no son de ese cúmulo, la estrella puede estar delante, puede estar detrás, entonces no tengo que de alguna manera sacar las que no son. Pero actualmente tenemos observaciones de Hubble, de Gaia, de vista, que nos sirven, y probablemente dentro de muy poquito lo tenemos del web, así que todavía mejor. ¿Ya? Observaciones tenemos, y muchas. Bueno, nosotros vamos a buscar cúmulos muy jóvenes para medir estos patrones. Fíjense, estos en el GC300, una galaxia cercana, ven las manchitas azules. Por esas manchitas azules son cúmulos, fíjense que hay muchos, hay realmente muchos, y cada uno de esos cúmulos, el Hubble puede ver las estrellas individuales. Las estrellas tipo espectral O, B se ven seguros, quizá más profundo no, en muchos casos. Y podemos ver una cantidad muy grande de estrellas, o sea, podemos juntar muchos datos. Otra cosa interesante, que los telescopios espaciales muchas veces tienen proyectos, donde el proyecto, por ejemplo, el Key Project del Hubble fue siempre la escala de distancias, para eso se pagó el Hubble, para medir la distancia del universo, y tuvo que observar todas las galaxias cercanas para buscar cefeidas, y el resultado es que genera una imagen que a nosotros nos sirve, porque la galaxia con la cámara la observaron entera casi, cercana, pero buscaban estrellas particulares. Pero eso significa que en la base de datos del Hubble tenemos imágenes bastante profundas, o sea, con tiempos posiciones relativamente decentes, para poder medir estrellas individuales. Bueno, vamos a hablar de cómo medir la fractalidad. No es algo complicado, porque ya les digo, hay cosas que pueden ser 3D, otras que pueden ser 2D, y aunque sean 3D, yo las voy a ver 2D, porque las voy a ver proyectado en el cielo. O sea, yo siempre voy a tener algo 2D. Bueno, después de muchas vueltas, a más gente se dio cuenta, aparte de cómo hacerlo. Y inventaron un parámetro que permite saber si algo tiene una porosidad fractal, como contaba Gustavo, y a lo contrario a una distribución fractal es una distribución con concentración central. Y eso responde a tu pregunta. Si nosotros ya ves un cúmulo que hacia el centro se concentra, ya ese cúmulo no puede tener una distribución fractal. Ya hay una manera de saber. El parámetro es muy sensible a estas concentraciones.
y se define con dos variables, el cociente de dos variables, que cada una ya venía en la física con tener significados propios. Una sería el rayito, llamemos, que es el spanning tree, que ahora vamos a ver qué es, que yo uno con segmentos todas las estrellas del cúmulo, pero tengo que buscar la distribución de que esos segmentos sean los más chiquititos posibles. Solamente hay una distribución posible en la mayoría de los cúmulos, por el cual yo puedo conectar esto, y eso a su vez, esos segmentos los promedio, y divido eso con la raíz cuadrada del área y del número de objetos, con lo cual genero un número dimensional. O sea, si el cúmulo es grande o chiquito, va a tener una raya, que no depende de su tamaño en sí, sino de su estructura. Y el segundo parámetro es la separación media entre todas las estrellas, también normalizada con el radio del cúmulo para el eje dimensional. Y el cociente entre ambos me da una idea de la fractalidad. En el paper original de Cartridge y Whitworth, ellos dicen que si Q es menor que 0,8, lo que observamos es un fractal. O sea, yo tengo una manera de tomar observaciones y ver esa situación. Básicamente, si quiero poner las fórmulas a las cuentas, son estas fórmulas de acá, donde, bueno, está contado con más detalle que es cada parámetro. Si tiene interés, podemos verlo esto, pero digamos, los cálculos son posibles de hacer, y eso es bastante rápido. Por supuesto que para hacer esto, como M hay que dividirlo por un área, bueno, hay que buscar el círculo mínimo que engloba todos los objetos, hay un algoritmo para eso. Hay que construir el MST, que también tenemos algoritmos para hacerlo, y el S es directamente, digamos, la suma vectorial de todas las dimensiones. ¿Sí? Con eso puedo calcular el cociente. Básicamente, si tengo este cúmulo, son los puntos proyectados en el cielo, esto va a ser el MST, porque son los segmentos que unen todas las estrellas, pero considerando que el camino mínimo total, o sea, el camino total sea mínimo, y este, por ejemplo, sería el círculo mínimo que engloba todas las estrellas. Normalmente tiene que pasar por 3 puntos. Para que sea un círculo, pero para eso se puede calcular, en este caso el Q dio 0,75, así que esta estructura es fractal, por ejemplo. Es fractal, y el espacio, la dimensión real es entre 2 y 3 o entre 1 y 2. Ahora vamos con eso, porque este no está como es calibrado, este Q, con la dimensión. Este es un parámetro que a mí me dice si es fractal o no. Si se refiere a fractal es que no va a ser entero, a eso se refiere. ¿No hay? Que la dimensión no va a ser entera. Si es fractal, bueno, puede ser 2, y es un número entero. Ah, por eso también. O sea, no es 3, por ejemplo. Ah, que no es 3. Claro, no es 3. Bien. Cartridge, Cartwright y Whitworth pusieron ya en su paper una manera de hacer modelos fractales. Ya había papers en astronomía que trataban de buscar fractales, por ejemplo, los radioastrónomos ya lo habían hecho. En el paper de ese que eran 3D también hay un método. Pero este es el método que es considerado por la literatura como el mejor. Si es el mejor o no, lo vamos a discutir un ratito. Básicamente yo pongo una estrella en el centro y sobre ese centro genero 4 cubos de un lado, 4 cubos del otro, o sea, 8 cubos alrededor de todos igualitos, que tengan una distancia, todas iguales, y sobre el centro de cada de esos cubos genero un hijo. Entonces tengo el padre y los 8 hijitos. Yo decido que quiero generar un fractal de cierta dimensión en particular, entonces puedo darle a cada hijo, generando números al azar, una probabilidad respecto a esa dimensión de que si eso sea fractal o no, y ir tachando, matando algunos que no me interesan, porque usando números al azar, me dan que ese no debería vivir. Con lo cual yo tengo una distribución uniforme, la cual voy recortando para que sea fractal. Cada uno de sus hijos le vuelvo a hacer lo mismo como si fuesen el padre. Y así voy tomando un montón de generaciones, con lo cual al final me quedo solo con la última, no con los padres abuelos o bisabuelos o lo que haya entre medio. A eso lo liquido. Y tengo entonces una distribución fractal en 3D. Esa distribución fractal en 3D la proyecto en alguna dirección particular, por ejemplo al azar. Y con eso puedo
generar una distribución de puntos que va a tratar de simular cómo se ve un cúmulo en el espacio, una agrupación en el espacio. Bueno, en este caso, una de las cosas que hacen, que por ahí después vamos a ver, pero si hay algunas críticas, es que la estructura es media cuadrada, por ser cuadrado siempre, entonces recortan a una esfera, más tipo agrupación estelar, y si uno quería 150 estrellas y terminaban por las generaciones al azar, que se sucedieron 200 estrellas, por azar voy sacando algunas hasta que me queda el número que yo quiero. Eso significa que estoy haciendo cúmulos en el cual yo, si alguna estrella por alguna razón no lo observo, bueno, en este caso el modelo también repetiría la misma situación. No todas las estrellas fractales van a estar visibles. Y se puede mostrar que el Q no cambia. Entonces estos modelos son bastante usados. Por ejemplo, si yo acá puse la fórmula por la cual yo decido cuál es la probabilidad de fractalidad de un hijo y genero un número al azar si es mayor o menor que esa estrella borrada, por ejemplo, cómo me queda un cúmulo generado con ese algoritmo. De esa manera. Entonces, está bueno, porque yo de un lado tengo las observaciones, del otro tengo los modelos, más o menos como lo contaba Roberto la vez pasada que nos reunimos acá, nosotros no tenemos un buen minuto que nos hagan los modelos, tenemos que hacer nosotros. Entonces tenemos las dos cosas. Eso nos permite, por un lado, poder entender qué son los fractales, teniendo muchos falsificados, y después compararlos con las observaciones reales. Bueno. También generamos cúmulos no fractales. Los cúmulos no fractales van a ser los que tengan algún tipo de concentración. La forma más fácil de generarlos es tener una potencia negativa que haga decaer la cantidad de objetos con la distancia del centro, y generamos un sistema de números al azar con la función o la inversa de la función acumulada. Entonces podemos generar cúmulos no fractales, como pueden ver, y una concentración central. Entonces podemos medir ambos y calcular el Q de ambos. Esto no fue lo primero que hicimos, ya lo hicieron en el paper original, que este es su dibujo del paper, y este es nuestro dibujo. ¿Cómo nos dan a nosotros? Básicamente nos dan iguales. Acá hay una trampa, ojo. Acá son dos dibujos disociados físicamente. Lo único que tienen en común es este eje. Pero la física está semi-disociada. Estos serían los cúmulos fractales. Acá pongo una dimensión fractal, genero por los modelos cúmulos y me fijo el Q que tienen. Esto es el valor medio y esto es un sigma para cada lado. Los sigma a cada lado lo ponemos haciendo los modelos, porque el vector lo decía que eran esas líneas. Y la parte de arriba sería, que es el alfa, el exponente que yo uso para hacer decrecer la cantidad de estrellas, y acá lo voy desde 0 subiendo, y este es el Q que yo mido. En el momento que la dimensión fractal es 3 y el alfa es 0, o sea, el cúmulo no tiene concentración central, tendría que tocarse en los sistemas. Por eso acá van a dar una pequeña discontinuidad, pero básicamente nosotros también nos pasa lo mismo, repetimos, de donde se unen esos dos tipos de modelos diferentes. Bien. Teniendo esto, ahí voy a contestar la pregunta que me hicieron recién. Yo tengo el Q contra la dimensión fractal. Si tomo el valor medio, bueno, podría sacar una calibración de este tipo. Yo pongo un Q y sale una dimensión. El problema que tiene esto es que ya la cara de la dispersión es muy grande. O sea, hay una dispersión grande. Por lo cual, yo sacaría del Q la dimensión real con el Q directando la dimensión, porque no parece una buena idea por la dispersión. ¿De dónde viene esta dispersión? Bueno, de que mi sistema es discreto. Yo tengo infinitas estrellas, yo calculo una cierta cantidad de estrellas finita, tratando de imitar los cúmulos o las agrupaciones estelares que yo veo en el cielo. No trato de hacer cualquier cosa. Pero lo que sí me queda claro es que si el Q es menor que 0,8, lo que tengo es fractal. Correcto, entonces está tapando. Entonces, lo que importa del Q es si es fractal o no. Eso es lo que es un índice Q. Podría intentar calcular la dimensión directamente, pero no suele ser una probabilidad por la dispersión que tengo. Fíjense que si yo digo la dimensión acá el Q es 0,6, bueno, la dimensión podría ser de 2,5 hasta 1,5. Es mucho esa dispersión. Acá lo que hacemos es graficar los modelos
Pero graficamos el M raya contra esa raya. ¿Se acuerdan que después es cociente de ambos? Entonces, lo que se puede ver es que esta zona de acá es la de están los objetos fractales, y superpuesto un poquito están los objetos no fractales, y el alfa va en esta dirección. La idea sería que un cúmulo nace por acá. Y con el tiempo, empieza a haber interacciones entre sus integrantes, termina siendo formando una concentración central y moviéndose. Hay dos papers que intentaron reproducir esto, generando cúmulos fractales, corriendo un N-body y tratando de ver si esto pasa. Tuvieron varios problemas, incluso porque yo creo que metieron la pata a ambos papers, porque ellos también cuando tienen que poner las velocidades iniciales, también las fractalizaron. Y no tenemos ninguna evidencia que las velocidades sean fractales. Por ejemplo, de Gaia no se ve, que todavía o no tenemos la definición de movimientos propios, velocidad radial, como para asegurar que originalmente las velocidades también están fractalizadas. Y eso es para mí lo que ha hecho que esos papers no describieran bien, aunque sí describen la situación, lo que pasa es que cómo les hace para que termina muy rápidamente, así llaman la atención los autores. El concepto de una estructura organizada, una velocidad. No todas las velocidades estaban permitidas. Había una fórmula muy específica para las velocidades, y no necesariamente pienso que eso puede ser cierto. Yo veo las velocidades que saco de Gaia, es una gaussianita muy simpática. O sea, yo no veo una estructura ahí cuantificada, digamos. Y las ecuaciones de fluidos de influencia tampoco tienen por haber un indicio de esas. Eso no soy experto en ese tema, no podría decirte. Yo te digo que observacionalmente usaron una hipótesis que no se ve. Por lo menos todavía no tenemos la definición para verla. Quizá exista, pero necesitamos datos mejores. Perdón, ¿cuál fue la Estamos estudiando estructura fractal, ¿no? Digamos, yo no logro entender por qué hicieron eso cuando no lo vemos observacionalmente todavía. Así que bueno, pero más o menos siempre queda la idea que los cúmulos nacen en esta zona azul y en un momento se convierten en rojo, por evolución de tiempo. O sea, cúmulos más viejitos no los vamos a ver fractales. Bien, bueno, estos son resultados que les voy a mostrar. Estos son cúmulos que medimos en esta galaxia. O sea, fíjense la cantidad de cúmulos que medimos en esta galaxia. Estos cúmulos los seleccionamos con programas que nosotros tenemos que son de Machine Learning no supervisados, que básicamente puedan revisar los datos y buscar las agrupaciones. Y acá tomamos como máximo que el cúmulo tenía que tener más de 8 estrellas para que sea cúmulo. Si fuesen 4 estrellas no los consideramos, sino que queríamos que tengan muchos datos. Después vamos a volver a esto y por qué. Y fíjense que están todos en la zona. Estas son las líneas de Q. Este es Q08. Fíjense que están todos en la zona de esta galaxia. Estos son los mismos, son algunos de estos cúmulos, pero acá son más de 30 estrellas. No pusimos todos los cúmulos, sino los que tienen muchas más estrellas. Ahora vamos a volver porque hicimos esto. Y en este caso le superpusimos los modelos. Donde tendrían que estar según los modelos, estos sí ajustan. O sea, nuestros modelos y las observaciones no están muy alejados. Nos están contando parte de lo que pasa. Esta es la galaxia en sí, se ven mucho, son los campos que tomó Hubble. Y este sería un diagrama color magnitud, unos 735.000 estrellas que tenemos relativamente decentes. ¿Y por qué razón creemos que esta galaxia de todos fractales? Bueno, esta galaxia tiene una secuencia principal muy importante, está formando estrellas, pero hay una continuidad, porque esta subsecuencia que ven ahí es cuando la estrella sale de secuencia y empieza a quemar un poquito de helio. Entonces pasa un tiempo de vida en ese lugar, y si esta secuencia está completa, quiere decir que la formación estelar ha sido constante. No hay un burst de formación estelar, un golpe así y después baja, sino que la galaxia mantuvo una formación estelar durante mucho tiempo constante, y nosotros estamos viendo la parte probablemente más fuerte de esa formación, que es reciente. Fíjense que es un hilo diagrama color magnitud, incluso es un diagrama de Hess, tenemos un eje de densidades con colores para ver la cantidad de estrellas.
Y nosotros normalmente seleccionamos la secuencia principal para ubicar los cúmulos con magnitud 25 para arriba, por ejemplo, y solamente la secuencia principal. Y incluimos también la de helio azul, porque eso también está en los cúmulos relativos. Entonces, esto también. Bien. Una de las cosas que nadie había hecho, y nosotros sí hicimos, que es decir, bueno, ¿qué pasa con la estructura fractal si se me ocurre una estrella que no es del cúmulo? ¿Por qué? Porque yo observo una galaxia por otro lado, tengo estrellas del halo de la Vía Láctea que pueden ser muy débiles, que me van a aparentar ser de la galaxia, como lo son. Tengo también estrellas de la propia galaxia, adelante o detrás de la agrupación estelar que yo quiero ver. Entonces tengo que ver qué pasa con todos estos métodos de análisis si yo tengo contaminantes. Normalmente las estrellas del halo de la galaxia se pueden modelar, la cantidad que hay, porque ya hay mucha gente que lo estudió, ese proceso, las del disco todavía mejor. Si busco galaxias de alta latitud galáctica, no voy a tener nada más estrellas del disco, si baja mucho la latitud. Es una historia. Entonces tengo que ver qué hacer con las estrellas no bien. Para eso usamos los modelos, ya que teníamos modelos, y los contaminamos. Para ver cómo estas curvas cambiaban. Acuérdense, estas son las no fractales, estas son las fractales. Entonces fíjense, esta es la curva normal sin contaminantes, la contamino 10%, ya las fractales dejan de ser fractales. Y si contamino mucho más también. O sea, si yo veo fractal, las estrellas de contaminantes no me influyeron. Porque donde hay contaminantes, ya perdí la fractalidad para medirla. O sea que en 2366 las cosas que estoy viendo fractales son fractales y no tuve contaminación que haya sido importante para analizar las observaciones. Estos gráficos pertenecen a este paper que se publicó este año, donde se analizaron la estructura fractal de 82 agrupaciones en las nubes de Magallanes junto con Tacha. Bien. Una otra pregunta es, ¿cuántas estrellas necesito para medir la fractalidad? O sea, en algún momento yo tengo pocas estrellas, voy a medir cualquier cosa. Entonces, bueno, ya alguien se había planteado esto, y fue un grupo de GTEM, son brasileños. Ellos habían planteado lo siguiente: tengo un cúmulo no fractal, empiezo a sacar estrellas las más débiles primero, hacia las más brillantes, y voy midiendo el Q. ¿En qué momento el Q deja de ser no fractal y se vuelve fractal porque tengo pocas estrellas? Ellos encuentran que es entre 20 y 30. A partir de 70 estrellas hay algunas fluctuaciones menores, pero esas no importan. Entre 20 y 30, un cúmulo no fractal parece fractal porque tiene pocas estrellas de muestra. Nosotros hicimos lo contrario, porque a nosotros nos interesaba lo contrario. Creamos un cúmulo, creamos muchos dibujitos de estos. Este es un cúmulo fractal, el rojo es el Q, este es este y este es M, y le empezamos a sacar estrellas. Y lo que notamos es que a partir de unos 20, 30, ahí se vuelve fractal. No porque sea fractal, sino porque yo dejé una muestra mala en cantidad de estrellas. Por eso vieron el gráfico en 2366, que primero puse todas, hasta 8 estrellas, pero después dejé las que tenían más de 30, para asegurarme que los cúmulos grandes también eran fractales. Entonces tengo una idea de que esto está pasando en la galaxia. Bueno, críticas a los modelos. Este es el modelo de Carter y Whitworth, que es el establecido. Una de las críticas es la disponibilidad que tenemos acá. Otra de las críticas fue que en un paper del 2020 le critican de que, este es uno de los papers que corrieron los N-Body, de que probablemente se habían perjudicado por esa estructura cuadrada que tiene, y que la estructura cuadrada no es completamente real, los abiertos no dependen de cosas cuadradas. Y nosotros también criticamos el hecho de que en un cubo uno tiene 3 ángulos posibles entre sus aristas. Y son estos 3. Entonces voy haciendo cubos más chiquitos y partiendo tengo sumas de fracciones de esos 3 ángulos. No tengo todos los ángulos posibles. Eso hay que hacerse un montón de dibujitos para darse cuenta, pero es así. Entonces probamos con otras cosas. Por ejemplo, en vez de usar un cubo, utilizamos un octaedro, que la gracia es que voy a tener un solo ángulo posible al principio, que es pi sobre 4, y después múltiplos de pi sobre 4. Entonces eso lo hace mucho más esférico. Cuando hacemos eso, fíjense que la discontinuidad entre unos modelos y otros desapareció. O sea, la discontinuidad era el problema box ese que teníamos por usar cubos.
Y este es un trabajo que estamos en curso porque nuestra idea es probar algunos polígonos regulares más, a ver quién nos da unos fractales más parecidos a los que tenemos en medio integral, porque siendo estos los modelos más usados por la gente, probablemente tenga sentido para otros. Bien. Y con el grupo de Tari Palma, Valeria Cuán y Celeste Parisi, estamos estudiando cúmulos binarios. ¿Por qué cúmulos binarios? Bueno, los cúmulos binarios se pueden formar de tres maneras diferentes. Son dos objetos que por alguna razón pasaron cerca, que quedaron atrapados gravitatoriamente. Por ahí un tercer objeto se robó la energía y eso los dejó ahí. Pueden haber sido simplemente que está uno delante y otro atrás en el cielo y yo los veo en la misma dirección. O puede ser lo que nosotros queremos estudiar, que en realidad no sean los cúmulos, sino que sean la misma formación estelar, que cuando la fractalidad es muy alta, parte básicamente de la estructura. La estructura se desintegra en gruitos. Por ejemplo, si es una fractalidad 1 y pico, dimensión 1 y pico, eso me crea varios grupos. Lo gracioso es que, por la cultura astronómica, si yo encuentro dos cúmulos abiertos en el cielo que nadie vio antes, le voy a poner número 1 y número 2. Cuando en realidad la formación estelar fue la misma. Y en realidad es una misma cosa, la misma agrupación. Por más que yo lo llamé diferente. Si yo tomo esto y le corro con uno de nuestros algoritmos de Machine Learning no supervisado para detectar cúmulos, y le pido que sean más de 20, por el Q, fíjense que me detecta 3 cúmulos el algoritmo. Y estos de acá, chiquititos, como eran menos de 20, no son bien. Para mi criterio, porque no me sirven para medir lo que quiero. Entonces, fíjense que la idea que tenemos, tanto observacional, porque la idea es buscar en catálogos de Gaia cúmulos binarios que tengan esta característica y chequearlos contra los modelos fractales, a ver qué nos da. Y sobre esto ya hemos adelantado un par de trabajos en pósters en ingresos. Bueno, el otro método para la fractalidad es directamente medir el período, perímetro área, y sacar el exponente, como contó Gustavo, que sea la fractalidad, para un cúmulo con el que calcular la densidad de isodensitas y tomar esa área de las isodensitas contra su perímetro y su tamaño, y hay una parte no resuelta, y después la parte resuelta me puede dar una idea de la fractalidad, que es lo que mostró Gustavo recién, en su otra hoja. O también yo podría tomar el tamaño de esas áreas con isodensitas y sacar un histograma. Acá no estoy calculando la fractalidad del cúmulo, estoy calculando la fractalidad de todos los cúmulos de una galaxia al mismo tiempo. O sea, porque esos cada uno es una estructura. O más que el cúmulo de la galaxia entera, estoy tomando en sí cómo está la situación esa. Entonces, fíjense que estos son gráficos logaritmos que se vuelven rectas, porque yo ajustar un exponente, y me voy a tomar un examen. Adivinen qué es eso. Vamos, saquen una hoja. Y para escuela secundaria, adivinen, ahora acepto disparates. Buena idea, nada. Fíjense, vamos a mirar. Tenemos en este gráfico dos estructuras fractales de distinto escala dimensional. En el de arriba tengo dos, pero fíjense que los puntos le agarran. Ligeramente, pero le agarran. No son rectas. Tengo un punto donde la pendiente cambia, y en realidad, nadie, ¿no hay ninguna idea? Se lo dije al principio que podía hacer esto, pero no me escucho. En realidad es este cuadro. Es un cuadro de Pollock donde se usa exactamente la misma matemática que usamos en Gustavo, y lo que se hace es tomar los espacios porosos en blanco entre las líneas, eso se los va achicando, se va midiendo el tamaño, y este es el cuadro que vimos recién, y esta es una falsificación. O sea, por alguna razón Pollock lograba hacer fractales perfectos, y cuando uno los pone contra la matemática, se detectan. Y es el método actual de detección de cuadros falsos. O sea, hay también otros métodos, como diciendo alguien lo vio cuando lo pintaba, ese tipo de cosas, pero cuando nadie vio un cuadro que no lo pintaba, por ejemplo, que no lo pintó nadie cuando lo pintaba, porque Pollock que era una persona de sociales, que siempre hay gente dando vueltas, ahí nos encontramos que el cuadro era falso, y si a ustedes les interesa este cuadro,
Hoy miré la cotización, está valorado en $500 millones, está en un museo australiano. No es para poner el límite en la casa de uno, por lo menos. Bueno. Esta es una discusión que hubo en Nietzsche porque todo el mundo quedó muy asombrado durante mucho tiempo con esto. Hay una discusión muy larga y en otros lugares sobre esto, porque una de las cosas graciosas es que esto se supone que uno era el movimiento de la mano, escala del movimiento de la mano, y otra escala del movimiento del cuerpo, porque Pollock tiraba los cuadros en el piso y les creaba pinturas sobre el piso. Esas son la razón de las dos dimensiones fractales, que casi el mundo está de acuerdo. ¿Por qué razón? La razón es que estos parámetros variaron en el tiempo cuando Pollock se volvió muy viejo. Incluso en distintos cuadros según edad se va viendo la evolución lineal de esos parámetros, más lineal. ¿Quería hacer fractales o después? No, era pintor. ¿Cómo llegó a ser fractales? Eso es una historia que se... Bueno, y ahora sigue Gustavo con lo de... No, solo para terminar, uno redondear todo lo que estuvimos contando, digamos, qué es lo que vamos a hacer y lo que estuvimos haciendo. Digamos, en realidad, digamos, les voy a mencionar a los relevamientos y gran cantidad de datos que tenemos acceso directamente. En realidad, relevamientos hay muchos. Ya les mencioné el relevamiento BBB, que ya lo hemos usado bastante, pero todavía se lo puede seguir explotando. Un poco ya estamos empezando a trabajar con el relevamiento Vizcacha, que son observaciones BDI de gran cantidad de cúmulos que están en las nubes de Magallanes, de las cuales ya hemos participado en un trabajo junto con Jimena y tenemos planificado algunos otros. Necesitamos mano de obra para seguir trabajando con estos datos. Y hay otros dos relevamientos de los que formamos parte. Está el S+, del cual simplemente figuramos, pero no hemos hecho nada todavía, un poco porque en general el S+, así como es el relevamiento global, está más orientado a observar, tiene gran cantidad de observaciones fuera del plano de la Vía Láctea, o sea, observar en el universo profundo, aunque tiene planificado, y está en estos momentos, cubriendo zonas del plano de la galaxia, que son las que nos va a interesar a nosotros. Entonces ahí entraremos en acción para hacer algún análisis interesante que nos interesa a nosotros. Y finalmente, otro relevamiento del que formamos parte es el que va a salir a futuro. Recién ahora se están planificando las cosas y hay datos artificiales como para jugar y ver qué se puede hacer. Es el LSST, que nos va a proveer de gran cantidad de datos, no cubriendo todo el cielo, pero toda la parte del hemisferio sur, que hasta donde tiene alcance este telescopio, que no solo va a cubrir toda esa zona del cielo, sino que lo va a hacer, o sea, el gran objetivo del LSST es que sea entre lo que se está poniendo de moda ahora, que es el estudio temporal de los objetos, o sea, observarlos repetidamente para ver cuáles son, encontrar gran cantidad de objetos variables que también proveen otro tipo de información. Pero a su vez uno puede ir llegando cada vez más profundo en las zonas que se observan. En fin, tenemos grandes relevamientos a los que tenemos acceso, muchos otros relevamientos que son públicos, y bueno, nos vemos con una marea de datos que nos está cubriendo, por lo que necesitamos a los que les interese cubrir algunos de estos aspectos para estudiar, y además tratar de conseguir capacidad de cómputo para llevar a cabo los proyectos. Bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias por su atención. Carlos, Gustavo, ¿alguna pregunta o comentario? Adelante. Creo que sí, tenía una contaminación de campo que no se permite más grande. Ustedes hacen estudios sobre cúmulos que no son fractales, también de detectar estrellas que pudieran usar de campo. La idea es que las entramos a sacamos todo ángulo. Claro, o sea, los colores que no es fractal. Sí. Pero nosotros la gracia que nos interesa es cuando el resultado es fractal, ahí ya seguro es. Claro, Si no es fractal, bueno, habrá que mirar con el otro método.
Pero no hacen una segunda revisión sobre la Es que la primera es muy... Sí, bastante restrictivo. Porque, no sé si viste el diagrama, ese programa de nube, tenemos unos 600 estrellas. Ahí pegamos mucho para que quede las azules muy jóvenes y en ciertos lugares muy específicos. Cualquier otra cosa que fuese otro polvo de estrella no debería estar ahí. Y fíjense que a partir de, por ejemplo, magnitud 25 ya los errores son bajos. Vos ya ves. Digamos que las observaciones son muy buenas. Y yo metería, por ejemplo, que yo estrella de magnitud 27, sí. Igual, por ejemplo, en lo que estuvimos trabajando también en las nubes de Magallanes, no se hizo en todos los cúmulos que incluimos en el trabajo, pero en algunos cúmulos, digamos, en principio, uno observa el cúmulo, tiene estrellas adelante y atrás. También la separación uno la puede hacer por el diagrama, pero también uno puede comparar con una simulación, a ver cuántas, o sea, la simulación uno la hace observando, supongamos que no son las nubes de Magallanes, pero uno observa en un cúmulo de la nube y al costado del cúmulo. Entonces, en el cúmulo uno tiene las dos cosas, cúmulo más contaminación. Al costado uno tiene la contaminación. Uno puede hacer un tipo de resta estadística, teniendo los colores, la posición, diversos factores en cuenta, para ver cómo sería el cúmulo sin esa contaminación, ¿no? Eso no se hizo en todos los cúmulos, pero en varios de ellos, y bueno, se pudo ver cómo afectaba a los cálculos que uno estaba sacando. Las simulaciones. Hay alguna solución que se prediga, digamos, fractalidad en algún momento. Entiendo que las simulaciones hacen que no hay o solo No, hasta yo sé, me voy. Pero son estrellas, no hay gases. Claro, por eso, entonces, me queda esa duda de que digo, pero no puede ser generalizado, porque si no, no van a haber nunca, o sea, el patrón de fractalidad que se espera según la teoría inicial de No, lo que ellos querían ver cómo era el camino de evolución de la fractalidad analógica. Nada más. pero como la fractalidad inicial como la No, parten de algo fractal y ven cómo evoluciona. Con el modelo de iniciales de Cartes de Woodward se usa todo el mundo. Entonces, genera una estructura dimensional fractal y después le ponen un nuevo y están dimensionales. la condición inicial ya está. Ya es fractal. O sea, fractal. No, todavía no. Hasta ahora yo no vi ningún momento metido con hidrodinámica. Claro, porque creo mucho que eso. Claro, pero no debe ser fácil. Claro. Llegar a que es fractal, decís vos. Claro, demostrar que es fractal y luego en una posterior función que se hace la cosa se que va a ser más fractal. Entonces, está la producción inicial del ruido, que tampoco sabes si la fractal o no. No, pues las simulaciones que hacen, bueno, esto no lo mostramos, pero digamos, la idea es esto, o sea, parten tiempo cero, dicen, bueno, tengo esta estructura fractal. ¿Por qué? Porque sí, digamos, y ven cómo evolucionan. En este caso eran dos estructuras que, bueno, aparentemente, de hecho, con dimensión fractal similar, las hacían evolucionar. Lo que cambiaba entre esta estructura y esta no es la fractalidad, sino que es la velocidad, la energía cinética de cada una de ellas. Entonces, si bien el tiempo que pasaba en las dos era el mismo, bueno, en una mantenían la fractalidad y en otra no la mantenían. Lo cual también explicaba esto, o puede dar indicios a el otro tipo de formación estelar que uno supone. Bueno, es monolítica porque se forma rápido y tengo un solo bloque. Bueno, tal vez esto también tiene algo de fractalidad, lo que pasa es que esa fractalidad se disolvió muy rápido, ¿no? Claro, por eso. O sea, el hecho, o sea, en todos los casos sería jerárquico, si se quiere, pero las condiciones iniciales, o sea, jerárquico espacialmente, pero en velocidad eso todavía está cuestionado, no se sabe bien cómo es la distribución de velocidad y qué tanta importancia tiene, pero dependiendo del caso, eso juega un rol relevante. Victoria. Me quedé pensando en la linealidad del cúmulo y la duda que me surgió fue con la edad. Si a la hora de analizar si esos cúmulos son binarios o no, entra en alguna parte de ese juego la edad a priori. Porque si, bueno, un poco lo que estamos diciendo,
hay o habría una edad a partir de la cual, más allá, si son más viejos que esa determinada edad, los cúmulos, se pierde la fertilidad. Entonces digo, a la hora ante la sospecha de binaridad de un cúmulo, ¿se calculan a priori edades o a ciegas se entra a evaluar la binariedad en términos de fertilidad sin edad? Es que hasta ahora no se ha hecho, digamos, o sea, ese es el punto, digamos, o sea, en principio, a los cúmulos de por sí, cuando uno los estudia, uno de los parámetros que quiere conocer es la edad. Eventualmente, si los dos cúmulos que forman el par binario tienen edades parecidas, uno puede decir, bueno, nacieron juntos. Claro, me lo quedé pensando en cuanto a lo que decía Carlos, que uno tiene una determinada imagen, ve dos aglomeraciones por separado y listo, los nomencla ya como dos entidades diferentes. Sí. Pero a la hora del análisis de evaluar si son binarios o no, si nacieron o no juntos. No, bueno, o sea, les calculo, tienen herramientas para calcular a priori la edad como para agregar un elemento más de... Porque no termino, especulación total mi pregunta, ¿no? Si sirve para sospechar, agregar sospechas a favor de la binariedad, o bien, a propósito, se deja ciega para que el análisis tratar por sí solo y determine la probabilidad de hermandad. Tenemos dos cosas ahí. Una es un trabajo que estamos empezando porque nadie se le ocurrió tratar cuál es la fertilidad del cuerpo. O sea, la primera pregunta, mucho antes de la segunda fecha, la que estamos no funcionando. Pero vos podés medir la edad con el color, el diagrama con una magnitud, de las estrellas. Tampoco yo pensaría que hay una edad que a todos los cúmulos les pasa lo mismo, va a depender de la densidad de objetos que tiene, de la presión gravitatoria, del pozo potencial en que está metido. O sea, por ahí que no haya una sola edad. Quizás este puede ser un resultado de ejemplo, con una cantidad muy grande, porque incluso las chicas de cuerpo están buscando en áreas para tener una muestra de áreas. Incluso el parámetro edad es más o menos siempre un error grande, ¿no? Yo iba a decir eso, digo, no, porque para los valores que tenés, por ahí te dan 10 millones de años, digo, en realidad las estrellas más masivas están colapsando y las menos masivas están formándose, ¿no? O sea, tenés una dispersión, tenés una dispersión natural de la edad que sabe, no sabes. Pero bueno, sí. Es un dato más que puede aportar, sí. ¿Y hay alguna distribución del radio de la galaxia de edades de los cúmulos, más bien de la edad del cúmulo, digo, por si la fuerza de Noguera puede hacer que se desintegre más rápido? Lo que pasa es que tenés la estructura de brazos, que tenés, o sea, vos tenés los más jóvenes ubicados en la parte de los brazos. Esa es la distribución de edades, si se quiere. O sea. No es que son más viejos, y hay más viejos, por ejemplo, a radios galactocéntricos mayores, no hay así. No, porque incluso lo que te decía en el segundo cuadrante, que encontrábamos bien lejos estructuras bastante jóvenes, porque tenemos la extensión de algunos de los brazos, que uno empieza a delinear ahora también. O sea, hay población joven bastante lejos del centro de la galaxia también. O sea, no hay un... O sea, más bien hay un patrón de metalicidad, si se quiere, que siempre está cuestionado cómo va, pero no de edad. Y los cúmulos que cuando ya dejan de observarse, no sé qué hacen, ¿se desintegran o quedan hechos cúmulos globulares? Eso depende de condiciones iniciales, o sea, tenés algunos que van para un lado. Cúmulos globulares en formación solo en fusiones ricas en gas, en el universo local, ¿no? Lo demás termina en cúmulos abiertos que se dispersan. Perdón, tuve que... No, está bien, tenés No, por ejemplo, cúmulos globulares en formación en la Vía Láctea no hay, en las Nueve Magallanes no hay, en la galaxia de Andrómeda no hay. O sea, se cree, los que se detectan como cúmulos globulares jóvenes siempre se detectan en fusiones ricas en gas, como la antena o remanentes de fusión. No, perdón, me parece que es lo que pregunta Pincho, pero una agrupación... ¿Quién es Pincho? Pincho es Martín. Nunca va a tender con el tiempo a aglomerarse de forma globular. Va a tender a dispersarse y ya perder, como decía, pierde la condición de cúmulo. Termina siendo flecha de campo. O sea, nunca va a poder pasar a... Sí, podría pasar a pegarse, cambiar de dimensión fractal. Pasar ahí.
estar concentrado en el centro, no. Sí, pero se termina disgregando. Claro. O sea, en algún momento puede perder la dimensión fractal, sí, eso sí, pero sigue el camino que se disgrega. Para que sea un cúmulo globular, se cree que tiene que nacer con las condiciones para terminar siendo un cúmulo globular, si no, se dispersa. ¿Alguna pregunta del chat? No. Ah. Bueno, podemos agradecerles nuevamente.